Hermanos, en esta tarde vamos a tener un tema que se llama la preparación de los oficiales de la Iglesia, y para ello vamos a tener como sustento, como fundamento, el pasaje de la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo número 3. Y para ello vamos a hacer una oración. Señor, en esta tarde te damos gracias porque nos concedes el privilegio de estar en tu casa y también de meditar, de ver algunos detalles de tu palabra con el asunto de la preparación de los oficiales de la Iglesia. Te pedimos tu bendición, tu dirección en este momento. Por Cristo Jesús, nuestro Salvador, te lo rogamos. Amén. Sí, ciertamente dice San Pablo en el capítulo 3 de 1 Timoteo, palabra fiel, si alguno apetece obispado, buena obra desea. Y de aquí en adelante tenemos muchas cosas, muchos detalles que salen a la luz de ver lo que dice Timoteo y lo que podemos aplicar hoy en día con la preparación de los oficiales de la Iglesia. Cuando una persona va a ser intervenida quirúrgicamente, por ejemplo, en el estómago, los médicos preparan a este paciente para ser intervenido. Le dan medicinas, le dan consejos, anuncios, advertencias, cómo va a ser la operación. Hay una etapa de preparación. Cuando un deportista va a entrar a una competencia, también se prepara con muchos días o meses de anticipación, haciendo ejercicio, saltando, corriendo, trotando, a nivel del mar con muchos metros sobre este nivel, en las montañas, y se está preparando para una competencia. También los estudiantes, cuando van a presentar un examen, cuando van a hacer un examen de admisión, tienen que estar leyendo, tienen que letrarse con muchas horas de anticipación, dominando los contenidos o los temas, los cuales serán preguntados, interrogados ante un jurado o, como hoy, virtualmente, en línea, y tiene que estar estudiado, tiene que dominar los contenidos para tener un buen resultado. Así pues, los oficiales de la Iglesia tienen que prepararse. En esta epístola y en este capítulo encontramos a San Pablo que habla de los obispos. Si alguno apetece obispado, buena obra desea. Y si abrimos un poco más el término de oficiales, podríamos decir que cabe un pastor, cabe un anciano gobernante, cabe un diácono, cabe también aquí un presidente de alguna sociedad de esfuerzo cristiano, alguna directiva de una sociedad femenil, un creyente, un hermano común que asiste a la iglesia. Todos ellos necesitan una preparación, una capacitación.
Y hablando de esto, los oficiales y todos los demás mencionados deben tener una preparación espiritual. Sí, ciertamente que el ponente, que el oficial en su ejercicio esté preparado físicamente, que esté preparado visualmente, que esté preparado auditivamente, que esté preparado corporalmente, que esté preparado intelectualmente, que esté preparado afectivamente, pero que esté preparado espiritualmente, que tenga buena comunión con el Señor. Y para ello tiene que orar, tiene que practicar el ejercicio de la oración. Veamos un pasaje en el libro de los Salmos. Dice el Salmo 5, versículo 2 y 3. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. El 3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, y de mañana me presentaré a ti y esperaré. El salmista nos da una lección muy clara de que él oraba, él practicaba el medio de gracia como es la oración. Pero un oficial, un hermano, una misionera, un obrero, ellos también deben estar preparados practicando la oración. Y orar nos lleva a tener comunión con el Señor. Es necesario orar no solamente por las mañanas, a cualquier hora del día podemos orar, tener una plática personal, amena, sincera, delicada, sublime con el Señor, de manera verdadera, para que cuando se lleve a ejercer el oficio del oficial, valga la expresión, debe de haber una preparación a través de la oración. También vamos a leer lo que dice el Salmo 119 en el versículo 97. Salmo 119, versículo 97. Dice así: cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Otro punto que debe tomar en cuenta en la preparación el oficial, el hermano, el creyente, es que debe meditar. El salmista expresa en primera persona con una alegría que se exterioriza con la voz cuando dice: cuánto amo yo tu ley. También se refiere a la cantidad, a lo cuantitativo. Y lo que llama aquí la atención es la segunda parte de este versículo, que indica: todo el día es ella mi meditación. Así es de que quiere decir que el salmista meditaba en la palabra de Dios, en los contenidos de la palabra de Dios, en lo que le expresa Dios durante todo el día. No solo por las mañanas,
ni solo a mediodía, cuando el cenit está acá arriba, o cuando el sol se pone, sino que medita todo el día, las 24 horas, vamos a llamarle de esta manera. ¿Y qué es meditar? Meditar es un verbo en infinitivo, que quiere decir pensar, que quiere decir cavilar. Y en el diccionario hay una palabra sinónima que dice rumiar. Así es que el salmista pensaba o repensaba los pensamientos de Dios, los volvía a cavilar las veces que fueran necesarias, 1, 2, 3 o más veces. Pero también el salmista practicaba el acto de la rumia. Vemos algunos animalitos que rumian, los de borreguitos, los corderos rumian, las vacas, los toros rumian. Y porque traen de su estómago la comida y la empiezan a remoler. Eso es rumiar. Pero nosotros también podremos rumiar o rumiamos, porque lo hacemos cuando consideramos despacio, pensar con reflexión y madurez una idea. Repito, rumiar es considerar despacio y pensar con reflexión y madurez una idea. Y esto hacía el salmista. Consideraba de manera despacio o despacito lo que el Señor le estaba indicando. Y nosotros que tenemos el Antiguo y Nuevo Testamento, también nosotros hacemos el acto de la rumia, porque estamos pensando y repensando de manera despacia o despacio, con quietud, sin correr, con detenimiento, las reflexiones que encontramos cuando leemos la Biblia. Reflexionamos, consideramos de nuevo, detenidamente, la palabra, el texto, el versículo, el pasaje, y es importante que lo hagamos de esta manera para poder prepararnos mejor en el oficio del ejercicio que hace el hermano, como anciano, como diácono, como obrero, dirigiendo, presidiendo alguna reunión. Y lo hacemos también, o debemos hacerlo, con madurez, con juicio, pues, de manera sensata, discerniendo bien lo que estamos haciendo o lo que vamos a hacer, abordando los asuntos con prudencia. Eso es que estamos rumiando, no de manera rápida, no de manera violenta, sino dándole tiempo, sazonando bien la idea, porque solamente así nos podemos preparar meditando. Por eso, repito, el salmista expresa con nitidez y dice: cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Actuar o pensar de esta manera nos trae una buena formación.
nos da una buena capacitación, pero también debemos de leer. Es otro punto para la preparación. Y aquí encontramos en la Biblia un pasaje relativo a la lectura. Dice Nehemías 8, por citar un texto, hay varios textos que hablan de la lectura, pero el pueblo de Dios antiguamente también practicaba la lectura. Los que dirigían al pueblo practicaban la lectura y el pueblo escuchaba atentamente esa lectura. En Nehemías 8 dice 8:8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Así es que leer nos lleva al campo de la preparación. Leer nos lleva a meternos, a estar dentro de esas ideas, pensando en ese texto, en ese pasaje, en ese pretexto y en el posttexto. Leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Había un emisor de la lectura y había también receptores en este proceso de la lectura. Entonces, hoy nosotros debemos sí leer, pero también releer, y nos lleva a que debemos tener una preparación espiritual de esta manera, así como aquel basquetbolista que se prepara muchas horas encestando desde diversos lugares en la cancha. También el cristiano debe estar leyendo. Aparte de la preparación normal que tiene el basquetbolista, también nosotros nos preparamos leyendo o releyendo muchas horas. Otra forma en la preparación es el uso, utilizando los diccionarios. Estos los encontramos de manera física. Por ejemplo, el diccionario de la lengua española, los diccionarios de sinónimos antónimos, los diccionarios de pedagogía, los diccionarios bíblicos, entre otros. Son fuentes documentales o fuentes también que se encuentran electrónicamente y que nos ayudan a construir, a develar, a interpretar lo que estamos leyendo. Así pues, nos vamos adentrando a otro campo que debe ser muy práctico en el obrero, en el anciano, en el diácono, en la presidenta o el presidente de alguna sociedad, en el ministro, en el pastor, como es investigar. Buscar en fuentes documentales confiables la buena doctrina. Investigar es un proceso, como mencionamos hace rato, que debe hacerse no de manera rápida, sino de manera constante, buscando, analizando todo esto que debe de relacionar los contenidos, a modo de que la preparación que reciba este actor de este tema, como es el oficial,
debe hacerse de manera prudente. Y más en estos días cuando se habla de doctrina, y hay que cuidarla. Por lo tanto, hay que buscar en buenas fuentes documentales. Otra cosa que hay que destacar es que la preparación espiritual del oficial también debe hacer uso de los métodos para estudiar. Hay uno muy fácil que nosotros lo conocemos como método mayéutico. El que pregunta y el que responde. A una pregunta hay una respuesta. Pero tanto la pregunta como la respuesta debe ser significativa, debe ser importante y trascendente. Una muy buena pregunta también tiene que haber, en este caso, una muy buena respuesta. Y cuando nosotros estamos en el proceso del ejercicio del oficial, nos hacemos las preguntas: ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Para qué? Y las debemos de responder. También existe el método heurístico. Hay que encontrar la respuesta, buscarla, repreguntarla, reconsiderar, buscando la respuesta. Podemos tener una entrevista, una plática, podemos consultar documentos, pero es necesario poner en práctica el método heurístico. Y así nos estamos preparando, nos estamos capacitando. También es necesario memorizar, retener algunos pasajes, algunos textos claves para cuando abordemos alguna charla, cuando estemos exponiendo la palabra, podamos traer al instante en que vamos a hablar ese texto, esa cita bíblica. Hay otro punto que es necesario también practicar en este proceso de preparación. Dice el Salmo 119, versículo 33, lo siguiente: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, guardarélo hasta el fin. Enséñame. El salmista está pidiendo que sea enseñado, que el lector, que el oficial se deje enseñar, porque puede haber un ego, puede haber algún obstáculo que no haga posible este proceso de dejarse enseñar, que se deje acompañar, para que de esta manera el oficial sea encaminado por nuestro Dios, poniendo su voluntad, poniendo su participación abierta, de manera sincera, entregada a la enseñanza que recibe de Dios a través de la consejería que da el Creador, a través de un pasaje que le muestra al oficial cómo debe actuar. Entonces, es muy importante dejarse enseñar, dejarse llevar, dejarse encaminar. Pero
¿Qué dice la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 3? Todo esto, y más se puede citar, está en la preparación de los oficiales de la iglesia. Desde el versículo 2 al versículo 7 habla y dice: conviene pues que el obispo, y empieza una enorme lista. Esa es la preparación, y espiritualmente así debe ser el anciano gobernante. Voy a mencionar como numéricamente. Dice: irreprensible, marido de una mujer, solícito, templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar, no amador del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias, moderado, no litigioso, ajeno a la avaricia, que gobierne bien su casa, que sujete a sus hijos con honestidad, no neófito, no inflado, de buen testimonio, que no caiga en afrenta y que no caiga en lazo del diablo. Es una lista como de 20 puntos. Y el oficial se debe de preparar para llevar a cabo todos estos puntitos o incisos. Algunos son muy claros, no necesitan explicación. Veamos, por ejemplo, solícito. El oficial debe ser muy cuidadoso, debe ser servicial, atento para las cosas que está haciendo. Debe ser hospedador, otra palabra, que dé hospedaje. Ahí cuando el apóstol San Pablo viajaba en sus diferentes viajes misioneros, los hermanos le daban hospedaje, le daban alimento, le daban bebida, le daban una cama, le daban una estancia para que el misionero estuviera bien atendido. Debe ser moderado, es decir, sobrio. Un creyente, una persona templada, una persona comedida, hasta cabe la palabra una persona prudente. No litigioso, no hombre de pleito, una persona no contenciosa, no riñas, no pleitista, y no inflado, que no se hinche, que no se ensanche, no presumido, no presuntuoso, no engreído, sino todo lo contrario. Solamente así se puede preparar para ejercer su oficio. Bueno, dice aquí algo que ya mencionamos: que no caiga en afrenta, que no ultraje,
que no ofenda, que no insulte, que tenga buenas palabras, buena comunicación, con un lenguaje propio, un lenguaje culto, usando buenas palabras en el lenguaje del Señor. Pero también tenemos a los diáconos del versículo 8 en adelante. Dice que deben ser honestos, no bilingües, no dados a mucho vino, no amadores de torpes ganancias, teniendo el misterio de la fe con limpia conciencia. Ser probados, sin crimen. Maridos también de una mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Indica el versículo número 12. Entonces, la preparación, mucho de esto tiene que ser de alta carga espiritual. Una persona preparada, un oficial preparado, tiene que estar bien instruido, tiene que estar bien enseñado, tiene que estar bien formado, educado, bien entrenado, adiestrado a lo que va a realizar en su vida, en su ejercicio como oficial, como cristiano común. Una preparación excelsa en el campo espiritual. Así es que la preparación debe hacerse toda la vida, no unos meses nada más, no, o un año. La preparación de un oficial debe hacerse antes de y después de, antes de ser oficial y después de ser oficial, hasta que el Señor lo indique. Toda la vida, todo el tiempo. Y algo importante, siendo el mes de la Biblia, es que debemos de leer para discernir, para entender, para comprender el significado de lo que tenemos en los textos. Que la preparación de los oficiales sea una realidad en la aplicación de la vida cristiana presente. Amén.